Bueno, vamos a hablar un poco de economía. Nos acompaña Marcelo Capelo, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea. Marcelo, qué gusto. ¿Cómo estás, Beto? Un gusto acompañarte. No veíamos, ¿eh? Así es. Hemos visto mucho durante muchos años y después hace un ratito largo. Bueno, ayer justamente hubo reunión, ¿no?, de la Fundación Mediterránea. Tuvimos un almuerzo con Carlos Melconian, donde expuso sobre la coyuntura, también sobre un programa que estamos preparando para el 2023. ¿Y cómo ves la situación actual? Batakis, el dólar, ahora en Estados Unidos, negociación con el fondo, un año y medio de luz para que haya un nuevo gobierno. Y un gobierno sin credibilidad, la única forma de generar confianza para el mercado es colgarse del FMI, aunque no les guste. Si se respeta el acuerdo con el FMI y se lo cumple, eso va a generar una mínima confianza de que probablemente no haya alguna crisis mayor de acá hasta que termine este gobierno. Simplemente eso. No veo otra forma de generar confianza. Entonces seguramente Batakis debe estar diciendo en Washington de que van a cumplir con los objetivos que se trazaron con el fondo para este año y el año que viene, que tiene apoyo político, porque recordemos que quizás el principal problema es que es una coalición heterogénea. A veces hay tironeos dentro de la coalición. Dos cabezas que están absolutamente divorciadas. Dos cabezas. Claramente, ¿no? Massa, que también aparentemente quisiera hacerse cargo de la jefatura de gabinete, quizás con otra visión también, un poco más de centro. Hay dos versiones allí. Un Massa que dice, a mí no me llamen más, y otro que dice, no, me hago cargo ya cuando quieran, ¿no? Son todas versiones. La versión es que se haría cargo, pero controlando buena parte de los resortes del poder económico dentro del gobierno, ¿cierto? O sea, manejando la política económica además de la jefatura de gabinete. O sea, más allá de la situación política, vos decís que si cumplen con lo acordado con el fondo, se puede tener cierta tranquilidad para calmar los mercados y seguir en un curso más o menos normal. Evitar una crisis mayor. Evitar una crisis mayor. No quiero decir de que va a mejorar la economía, que va a bajar la inflación, simplemente no tener una hiperinflación. O sea, no tener una crisis mucho mayor como las que ya tuvo Argentina. Porque creo que para los mercados, no estoy hablando para la gente, para la sociedad, lo único que le puede generar credibilidad en este momento es cumplir lo que habían trazado con el fondo, porque implicaría que el gasto público no se desborde, que no se desborde la emisión monetaria, todas variables que generarían un mínimo de confianza para evitar un mal mayor, nada más que eso. Bien, a ver, lo que uno va rescatando de la semana, hablando con distintos economistas, el viernes, el jueves, ayer, lunes, hoy a la mañana, el dólar de 136 es un dólar que está subvaluado y el dólar de 350 es absolutamente exagerado. ¿Es así? Así es. El dólar de 137, en realidad de 130, porque está el minorista y el mayorista. Sí. Y el mayorista es el que se usa para exportar o importar. Ese dólar está atrasado, pero no está tan atrasado como la mayor parte de la gente cree. El dólar de equilibrio tampoco son los 330 pesos que está en el blue. Es más, un dólar oficial a 330 pesos generaría una tasa de pobreza tremenda, que ya es muy alta. Bueno, con un salario de 330 y pico mil pesos, serían 110 dólares un salario, ¿no? Si ese fuera el valor del dólar real. Si se fuera a más de 300 pesos el dólar, el salario industrial promedio bajaría a 400 dólares, no mucho más arriba de como ocurrió con Duhalde en el 2002, después de la salida de la convertibilidad, que el salario pasó de $1000 a 350 dólares. Y eso generó mucha competitividad, porque de pronto una empresa, para competir con el resto del mundo, no solo la que exporta, sino la que compite contra las importaciones, con un salario de 350 competía, aunque no hubiese sido muy eficiente, pero el costo laboral era bajísimo. Bueno, pero ese dólar tan alto, que generaría esa competitividad, también generaría una tasa de pobreza insoportable, me parece, para la situación social de inicio. Para una Argentina que generara cierta confianza desde la política, a lo mejor un dólar de entre 160 y 180 no estaría mal, el dólar oficial, para el que exporta y el que compite con importaciones. Después habría que hablar de los derechos de exportación, pero es otro tema.
¿Tendríamos que Eso seguir? ¿No tendría que implicaría... haber un solo dólar? ¿No podemos volver a tener un solo dólar en la Argentina, digamos, con la mayoría Vamos de a los países del tardar, mundo? me parece, para volver a un solo ¿Vos dólar. sos Eso, partidario de la política de shock o del gradualismo, digamos, de ir de a poquito? en condiciones normales, gradualismo, pero Argentina ha llegado a una situación que no es normal y que típicamente en el pasado se tuvo que solucionar con un shock. Si no, siempre es mejor el gradualismo, pero cuando ya te gastaste todos los cartuchos, a veces no te queda otra que el shock. Y tiene que Y haber creo espalda que, política para eso, ¿no? por supuesto, tiene que haber un gran apoyo de la política. Me da la impresión que la política está dándose cuenta de que eso es así. Por ejemplo, vos mencionabas a Macri recién. Macri no quiso aplicar un shock en el 2015. Por ejemplo, el déficit fiscal los 2 primeros años prácticamente no cayó. Y así nos endeudamos mucho y en el 2018 le dejaron de prestar a la Argentina y el gobierno de Macri, que generaba cierta confianza en los mercados inicialmente, también tuvo esa grave crisis y le licuó la credibilidad. La credibilidad y sobre todo le licuó los votos. Perdió la elección siguiente, ¿no? Entonces, me parece que en la política se están dando cuenta que no les va a quedar otra que un shock. ¿En qué sentido? Bajar mucho más rápido el déficit fiscal y también probablemente una reforma laboral, porque Argentina hace una década que no genera empleo formal, privado de calidad, solo genera empleo público por un lado, informalidad por el otro y monotributistas. Y una reforma previsional, me parece también. ¿Están trabajando ustedes en la Fundación Mediterránea con, sí, con Colina y con la gente de IDESA? En ese caso, también con ellos. ¿Qué cosas? Con esa reforma y quizás con alguna otra reforma que pudieran hacer otra gente y que uno se podría esperar en materia previsional. Quizás cambiarle la forma de calcular las jubilaciones. Hoy en día está castigado el que aportó muchos años. Además, es una total injusticia que te calcule la jubilación con los 10 últimos años de aporte antes de jubilarte. Se tendría que tener en cuenta toda la vida laboral de las personas. Eso era así antes porque cuando no había sistema de cómputos era difícil rastrear 40 años de aporte, había que buscar los papelitos de 40 años, pero ahora todo eso está en los sistemas. Entonces, alguien que a lo mejor tiene muy buenos salarios, un hombre, por ejemplo, hasta los 55 años, se queda sin empleo, un empleo asalariado y los últimos 10 años los tira como monotributista y aporta menos. ¿Cómo le calculan la jubilación? Con los últimos 10 años de monotributista, o sea, la mínima. A pesar que a lo mejor aportó 30 años con un buen salario previamente. Eso es totalmente injusto. O al revés, alguien que aporta muy poco durante casi toda la vida y los últimos 10 años aporta más porque tiene un salario bueno y se jubila con una jubilación alta. O que cobre lo mismo el que aportó toda la vida que el que no aportó y ni lo hace hablar, a través de una ni moratoria, hablar. ¿no? Tiene que haber una diferencia entre el que aportó y el que no aportó. El que no aportó se acepta de que deba tener algún ingreso, eso yo creo que todo el mundo lo ha aceptado. Es mejor que no lo tenga. Pero que ese ingreso tiene que ser un poco menor que la mínima del que aportó. Claro. Esa es otra verdad. Colegas, preguntas. Me resulta, digamos, por ahí interesante consultarle acerca de cómo está afectando el contexto internacional a Argentina, más allá de que pueda ceñirse a lo que es el acuerdo con el FMI, digamos, también hay factores externos que pueden llegar a complicar, ¿no? Sí, ya no es complicar. La complicación de estos meses es básicamente por las importaciones de gas. No tanto por el turismo ni otras importaciones, sino por las de gas, porque aumentó mucho el precio del gas por la guerra. Eso es archiconocido. También aumentó la soja, el trigo y el maíz. Después bajó un poco, pero es un precio muy bueno. Pero el tema es que estamos importando mucho gas. Ahora, ¿por qué nos pega tanto? Porque somos un país vulnerable, porque no todos los países han tenido problemas porque subió el gas. Argentina tiene problemas porque importa gas. ¿Y por qué importamos gas si en los 90 exportábamos gas a Chile, por ejemplo? Porque desde el 2002-2003 que tenemos una política energética de subsidio que no incentiva la inversión en el sector y tampoco construimos los gasoductos que hay que construir para llevar el gas desde Vaca Muerta a los grandes mercados de consumo para importar menos, pero también, y de eso ni siquiera se habla, desde Vaca Muerta a Bahía Blanca para exportar gas licuado. Después hace falta el barco o la planta para pasar de gas a líquido. Son 3 inversiones grandes. Estamos hablando solamente de un gasoducto que es para importar menos. Ahora, si todo esto lo hubiésemos hecho antes, Argentina estaría exportando gas. Imagínense ahora con la guerra de Ucrania el beneficio que tendríamos. Tendríamos la soja cara
y el gas caro para exportar. Pero como hacemos todo tarde y mal, en realidad nos va a complicar. Es la visión de nuestros estadistas, ¿no? Llegamos una década después. Déjame que le pregunte a Marcelo. Vos estuviste ayer en Viera, ¿no? Estuve en la Mediterránea. Melconian expresaba claramente que tenemos dos grandes problemas, entre muchos que tenemos, que es, por un lado, la restricción externa de dólares, por lo que decía Marcelo, hemos tenido que importar más gas. Ha habido un festival de importaciones, démosle la derecha a la vicepresidenta también, hay gente que ha mejorado o ha tratado de traer más, y todo eso en un contexto donde también hemos exportado más, pero bueno, en el mes de junio, que creo fueron los últimos datos, Marcelo, corregime, tuvimos déficit ya, ¿no? O sea, ya la balanza dio 100 y pico de millones en contra entre todo lo que exportamos y todo lo que importamos. Tenemos un problema con los dólares, nos hacen falta dólares y queda flotando la idea de que, bueno, pasar de un tipo de cambio de 130, 135, 160, 170, capaz que nos permite acomodar, ya llega el Mundial, capaz que Messi le emboca, estamos en Año Nuevo, Navidad, las vacaciones y nos vamos acercando a las PASO. Esa es una línea. Pero hay otro problema que me parece que no es nada menor, que es la cantidad de pesos que tiene la economía. El gobierno tiene que hacer un rollover, renovar deuda en pesos, que no está consiguiendo renovar y además tendría que emitir mucho más que parece que el mercado no le va a dar. Va a tener que tratar de colocar plata que no va a poder colocar y va a tener que emitir. Estamos generando una bomba de pesos y me gustaría ver la mirada de Marcelo en eso. ¿Cómo ves ese frente? El frente de los pesos más allá del de los dólares, que es complicado porque no tenemos la sobreabundancia de pesos que vamos a tener agosto, septiembre. Son los dos grandes problemas. Escasez de dólares estuvimos hablando, básicamente por la importación de gas y porque son muy pocas las reservas del Banco Central. Y abundancia de pesos, no solo por el déficit fiscal, sino lo que pasó en las últimas semanas, es que el sector privado, los bancos, le están prestando mucho menos al gobierno, al Tesoro. El tema es así, Argentina no tiene financiamiento externo, más que del Fondo Monetario y del BID, Banco Mundial, y del BID está en duda, de acuerdo a lo que vimos en estos días. No hay financiamiento en dólares que no sea de organismos. Pero tampoco hay mucho que pagar en dólares, porque la deuda la pateamos para más adelante. Y lo que vence con el fondo te lo va refinanciando. O sea, que no le hemos pagado prácticamente nada al fondo. Te lo va refinanciando. El tema, después viene el financiamiento en pesos. Hay que financiar el déficit del gobierno, que gasta más de lo que recauda, pero después hay que financiar también todos los vencimientos de la deuda en pesos, que vencen y hay que pagar capital e intereses de esa deuda, más el déficit fiscal en pesos. Todo eso se venía financiando con bonos que ajustaban por UVA, o por SER, bueno, es lo mismo, por la tasa de inflación, sí. Bonos que linkeados al dólar, bonos que en pesos que pagan una tasa de interés, pero el sector privado en las últimas semanas empezó a restringirle el financiamiento al Tesoro. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Tiene que empezar a emitir mucho más para sustituir lo que los privados no le prestan al Tesoro. Por eso, como decían, aumentó mucho la emisión. Después tiene que sacar con la LELIQ, pero la LELIQ pagan tasa de interés. Ese es el otro grave problema que tiene ahora el gobierno. ¿Vos sabés que ahí debe haber algún problema? Porque hoy había muchos llamados a la radio de gente que ayer y hoy intentaba renovar plazos fijos UVA en distintos bancos y no se lo permitía el sistema. Directamente lo habían borrado claro. del teléfono. Decían, plazo fijo convencional, tasa del 55%. Y buscaba plazo fijo UVA y el plazo fijo UVA, nosotros hicimos el ejercicio también con nuestros bancos y habían desaparecido. No sé si ha ocurrido en todos. ¿Esto puede tener que ver con este problema? Seguramente. Lo que ocurre es que los bancos estaban pagando plazos fijos o están pagando plazos fijos UVA que pagan la tasa de inflación y después iban y le vendían al Tesoro, le prestaban plata al Tesoro, se le compraban en realidad bonos al Tesoro que ajustan por UVA. Entonces el banco cobraba UVA y pagaba UVA, entonces salían hechos y ganaban alguna diferencia. Como ahora no le están prestando al Tesoro nada, ni con UVA ni sin UVA, tienen que pagar los plazos fijos en UVA, entonces ya no les conviene tener plazos fijos en UVA y por eso deben estar restringiéndolos. Pero obligan a los ristas a empobrecerse, digamos, porque si te da una tasa del 53 o del 55 contra el 80 previsto de inflación y pierde. Bueno, al año. Generalmente cuando hay inflación y cuando hay un gobierno deficitario que genera inflación, generalmente el que pierde de largo plazo es el ahorrista. Y gana el que está endeudado en pesos, sobre todo cuando son créditos subsidiados que te entrega el Estado, tipo
Procrear o alguna empresa que le dan un crédito subsidiado, se lo licúa la inflación. Siempre la inflación fue una redistribución desde acreedores a deudores. Colegas. Sí, perdón, Marcelo, ¿crees que este acuerdo que se acaba de firmar con el Banco Mundial puede tener algún impacto, digamos, en la economía argentina o es más una cosa para la Cámara? Digamos? Y son algunos cientos de millones de dólares que, con el BID y el Banco Mundial, tenemos deudas en dólares. Todos los años hay que pagarla. Entonces, generalmente esa plata que entra compensa lo que hay que pagar en el año al Banco Mundial, ¿cierto? Nuevos créditos, con esos dólares pagas lo que vence y además hay algunas actividades de préstamo interesantes, el Banco Mundial, el BID. El BID es el que ha dicho, parece que no nos van a dar más dinero, entonces lo que vence con el BID lo tenemos que pagar con dólares, ¿no? En cambio el Banco Mundial sí estaría renovando, pero no son montos tan importantes como para cambiar nada. Simplemente que tenés un problema menos de que al Banco Mundial vas a tener dólares para pagar. Marcelo, un parrafito que puedas ampliar. Han diferentes momentos que han presentado las ideas de este plan de gobierno que la Mediterránea propone para el que resulte ganador, que como dice Beto parece que está condenado la oposición, cualquiera que sea, a ser el gobierno. Es lo que dicen todos los trabajos de campo. Hay un tema que ahí que se habla un poquito, pero no se ha profundizado, es esto de tener una economía o tratar de plasmar en algún marco legal la economía bimonetaria que tenemos. Está por un lado, digamos, las posiciones más radicales, matar el peso, eliminar la moneda nacional y dolarizar, y una serie de conjunciones para, ¿cómo imaginás vos que sería esta economía bimonetaria en la que vienen trabajando ustedes? Voy a poder comprar casas en dólares como tengo, autos en dólares, pero ¿los precios minoristas podrán estar también en dólares? ¿Cómo es esto de convivir con las dos monedas para no matar al peso? Sería legal la circulación de dólares, préstamos en dólares, depósitos en dólares. Seguramente seguiría habiendo muchas restricciones como hay ahora. Si vos tenés un depósito en dólares, lo que se llama el encaje bancario es muy alto, justamente para que no pase como la convertibilidad, que creíamos que teníamos depósitos en dólares, pero después cuando fueron todos juntos a buscarlo no estaban los dólares, había pesos. Seguramente esas cosas seguirían, de que el encaje sería alto, pero habría seguramente mayor circulación de dólares, más préstamos en dólares que lo que hay ahora, pero seguiría habiendo el peso y un tipo de cambio entre el peso y el dólar, ¿cierto? Y con más razón allí, si no fueras cuidadoso con lo que emitís ¿sería un tipo de cambio fijo? Puede ser fijo o puede ser flotante. Eso lo decide cada gobierno. Tipo de cambio fijo ya hace rato que no usamos en Argentina. La convertibilidad era un tipo de cambio fijo. Claro. Pero ahí el dólar... Hubo dos momentos. Estaba guardado en el Banco Central. ¿No? Que yo recuerdo por lo menos. El plan austral y la convertibilidad. Antes eran muy comunes los tipos de cambio fijo en el mundo. Y después se fueron pasando a tipos de cambio más bien flexibles. El problema del tipo de cambio fijo cuando tenés inflación alta como Argentina es que rápidamente se desactualiza. Claro. Marcelo, un gustazo que hayas estado con nosotros. Muchísimas por favor. Gracias. Nos vamos nosotros rapidísimo a la pauta y después seguimos con más temas de interés. No se vayan.